Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos una vez Moon.es a su canal favorito de chismes, exclusivas y toda la verdad sobre las celebridades que Moon.es amamos. Espero que es tu copyright teniendo un dúo espectacular y listos para sumergirse en un nuevo drama, porque hoy, amigos MOS, tenemos una bomba a tu superíndice 3 mica que va a sacudir el mundo del espectáculo turco. Su como lo oyen, prepúrense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, la pareja que nos hizo show más menos con Senu con diéresis al capm, y que a pesar de haber seguido caminos separados, siguen dando de copyright hablar. Hoy, vamos a desvelar un misterio que ha estado circulando en las redes sociales como la superíndice 3 Bora, un rumor que si se confirma, podrá cambiarlo todo. Estamos hablando ni Moon.es ni menos, que de una supuesta mudanza secreta, un movimiento stratu copyright hico que involucra a ambos actores y que tiene a todos sus fans al borde del colapso nervioso. Y como bien dice el título, la famosa Casa Rosa, podrá estar involucrada en todo este embrollo. ¿Están listos para descubrir toda la verdad? Pues abro superíndice 3 chense los cinturones, porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas, teorías y por supuesto, nuestra opinión superíndice 3 en Moon.es sincera. Pero antes de que sigamos adelante quiero recordarles que este canal existe gracias a ustedes, a su apoyo incondicional y a su pasión superíndice 3N por el mundo del entretenimiento. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos y las exclusivas que les traemos cada semana, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse de todas las novedades y no se perderán ni un solo detalle de lo que pasando con sus celebridades favoritas. Vamos, anúmense a unirse a esta gran familia. Y ahora sin Moon.es preámbulos, vamos directo al grano. Como les decua el rumor que incendiando las redes sociales es el de una posible mudanza secreta de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y todo apunta a que la Casa Rosa, un inmueble que ya ha sido protagonista de varias noticias en el pasado, podrá ser el escenario de este nuevo capítulo en la historia de estos dos actores. Pero, ¿de dónde superíndice 3 de surge este rumor? Bueno, la verdad es que la información superíndice 3N es un tanto confusa y contradictoria. Por un lado, tenemos a algunos medios turcos que aseguran que ambos actores han sido vistos en varias ocasiones cerca de la famosa Casa Rosa, un inmueble ubicado en una zona exclusiva de Estambul. Estos medios afirman que tanto Kerem como Hande habrán mostrado interu copyright en adquirir la propiedad y que incluso habrán realizado varias visitas para evaluar su estado y posibilidades. Por otro lado, tenemos a las redes sociales, donde los fans de la pareja han estado investigando a fondo cada detalle, analizando fotos, vídeos y publicaciones en busca de alguna pista que confirme o desmienta esta teoría. Y la verdad sea dicha, han encontrado algunas coincidencias bastante sospechosas. Por ejemplo, algunos fans han notado que tanto Kerem como Hande han publicado fotos en sus cuentas de Instagram que parecen haber sido tomadas en el mismo lugar, un lugar que, según ellos, podrá ser la Casa Rosa o sus alrededores. Además, algunos usuarios de Twitter han afirmado haber visto a los actores juntos en la zona, aunque no han podido aportar pruebas su superíndice 3 lidas que respalden sus testimonios. En fin, como pueden ver, la situación superíndice 3N es bastante confusa y hay información superíndice 3N para todos los gustos. Pero, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Realmente están Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael planeando mudarse juntos? ¿O se trata simplemente de un rumor infundado? Antes de sacar conclusiones precipitadas, es importante recordar que ambos actores han sido muy copyrighticos con respecto a su vida personal después copyright de su ruptura. Si bien es cierto que han sido vistos juntos en algunas ocasiones, nunca han confirmado ni desmentido los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N. Por lo tanto, es difícil saber con certeza qué copyright pasando realmente entre ellos. Sin embargo, no podemos negar que la idea de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos es algo que emociona a muchísimos fans alrededor del mundo. Su química en Senu con diéresis al capm fue innegable, y muchos creen que su amor traspasó superíndice 3 la pantalla y que, a pesar de las dificultades, sigue habiendo algo especial entre ellos. Ahora bien, si realmente estuvieran planeando mudarse juntos, ¿les serán las razones? Podrán ser muchas. Quizás simplemente quieren vivir cerca el uno del otro para mantener una buena relación superíndice 3N de amistad, o tal vez
N pensando en retomar su relación superíndice 3N amorosa y quieren empezar de nuevo en un lugar que les recuerde los buenos tiempos. O incluso podrá tratarse de un proyecto profesional en común, como una nueva serie o película, y la Casa Rosa podrá ser utilizada como locación superíndice 3N o como un espacio de trabajo compartido. Otra teoría que ha surgido en las redes sociales es que la mudanza a la Casa Rosa podrá ser una estrategia publicitaria para generar expectativa en torno a un nuevo proyecto. Recordemos que Kerem y Ande son dos de los actores más populares de Turquía, y cualquier noticia que los involucre genera una enorme repercusión superíndice 3N medio tica. Por lo tanto, no será descabellado pensar que es tu copyright, N utilizando este rumor para promocionar algo nuevo que es tu porvenir. Pero volviendo a la famosa Casa Rosa, ¿por qué copyright este inmueble ha cobrado tanta importancia en esta historia? Bueno, la verdad es que la Casa Rosa tiene su propia historia y leyenda. Se dice que fue construida hace muchos aún más menos por un famoso arquitecto turco y que ha sido habitada por varias personalidades importantes de la sociedad. Además de ese, se rumorea que la casa estuvo embrujada y que han ocurrido sucesos extraños más menos en su interior. Pero ese ayu de las leyendas, lo cierto es que la Casa Rosa es una propiedad impresionante, con una arquitectura elegante y un jardín exuberante. Es un lugar ideal para vivir y disfrutar de la tranquilidad, lejos del bullicio de la ciudad. Y por supuesto es un lugar perfecto para esconderse de los paparazzi y mantener la privacidad. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? La verdad es que por el momento, no podemos afirmar nada con certeza. Los rumores sobre la mudanza secreta de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael a la Casa Rosa son solo eso, rumores. No hay pruebas o superíndice 3 lidas que confirmen esta teoría, y todo podrá ser simplemente una confusión superíndice 3N o una estrategia publicitaria. Sin embargo, no podemos negar que la idea es intrigante y que genera mucha expectativa entre los fans de la pareja. Después copyright ese de todo, Kerem y Hande son dos de los actores ese queridos de Turquía, y su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Si realmente estuvieran planeando volver a estar juntos, será una noticia que alegrará a muchísimos corazones. Así que por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright sucede. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Y por supuesto seguiremos analizando cada detalle y buscando pistas que nos ayuden a resolver este misterio. En resumen, hoy hemos explorado el intrigante rumor de la mudanza secreta de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael a la misteriosa Casa Rosa. Analizamos las posibles razones de de este movimiento, desde una reconciliación superíndice 3N amorosa hasta una estrategia publicitaria inteligente. Aunque no podemos confirmar nada con certeza, la idea ha generado una gran expectativa entre los fans de la pareja, quienes más menos han con verlos juntos nuevamente. Estaremos atentos a cualquier novedad y los mantendremos informados de todo lo que ocurra. Y bien, amigos míos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya gustado nuestra análisis sobre este tema tan controversial. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por su apoyo incondicional y por seguirnos semana tras semana. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal existe y por la que nos esforzamos cada día por traerles contenido de calidad. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright creen ustedes que estuvo pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael? ¿Creen que realmente se van a mudar juntos a la Casa Rosa? ¿O se trata simplemente de un rumor infundado? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez más que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, nos ayudarán a seguir creciendo y a traerles ese contenido interesante y entretenido. Vamos a formar parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la superíndice 3ª. Asterisco asterisco expandido asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay ese. No podemos quedarnos solo con lo que los medios turcos y los fans en redes sociales nos han contado. Hay que ir ese ayuda.
He estado moviendo mis contactos, llamando a mis fuentes Moon S confiables, esos pajaritos que siempre me cantan la verdad, y he descubierto algunos detalles adicionales que a lo mejor les van a interesar. Primero hablemos de la Casa Rosa con Moon S profundidad. No es solo una casa, es una leyenda. Imaginen una mansión de estilo otomano tardío con balcones de hierro forjado adornados con bugambillas que parecen cascadas rosas. Paredes pintadas de un rosa pulido que casi se confunde con el cielo al atardecer. Un jardín enorme lleno de rosales, jazmines y fuentes que susurran secretos al viento. Un verdadero palacio de ensueño más menos o. Pero la cosa se pone aún más interesante. Resulta que la Casa Rosa tiene una historia un tanto peculiar. Se dice que el famoso arquitecto que la diseñó Superíndice 3, un tal Mehmet Efendi, era un hombre atormentado por un amor imposible. Construyó Superíndice 3 la casa como un regalo para su amada, una cantante de ópera francesa que nunca correspondió Superíndice 3 a sus sentimientos. Despechado, Mehmet Efendi murió Superíndice 3 en la casa, y desde entonces, se dice que su espíritu vaga por sus pasillos, suspirando por su amor perdido. Imaginen la energua. Serú que querem y ande estu, ni buscando un lugar con fantasmas para agregarle drama a sus vidas. Ahora, volviendo a querem y ande. Mis fuentes me han confirmado que ambos han sido vistos por separado en la zona donde se encuentra la Casa Rosa en las últimas semanas. Un testigo que trabaja en una cafetería cercana, me contó Superíndice 3 que vio a Ande tomando un café copyright sola, mirando fijamente hacia la casa, como si estuviera meditando sobre algo importante. Otro, un repartidor de una floristería, me aseguró Superíndice 3 que entregó Superíndice 3 un enorme ramo de rosas rojas en la Casa Rosa, a nombre de Kerem Bürsin. Chan. Pero lo que Moon S me ha llamado la atención Superíndice 3N es la información Superíndice 3N que me proporciona Superíndice 3 una fuente dentro de la industria inmobiliaria. Según esta persona, tanto Kerem como Ande han contactado por separado con una prestigiosa agencia inmobiliaria en Estambul, y ambos han mostrado interu copyright S en adquirir propiedades de lujo en la misma zona. Copyright casualidad. ¿Serú que el destino los estuvo empujando a estar juntos, o simplemente es una coincidencia del mercado inmobiliario? Y no podemos olvidarnos de las redes sociales, la fuente inagotable de chismes y teorías conspirativas. Los fans de Kerem y Ande han hecho un trabajo de detective digno del FBI. Han analizado cada foto, cada vídeo, cada comentario que han publicado los actores en sus cuentas, buscando pistas que confirmen la teoría de la Casa Rosa. Y han encontrado algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, algunos fans han descubierto que Kerem y Ande han estado siguiendo a la misma cuenta de Instagram, una cuenta dedicada a la decoración Superíndice 3N de interiores de estilo otomano. ¿Estarán buscando inspiración Superíndice 3N para decorar su nuevo hogar juntos? Otros han notado que ambos actores han estado utilizando la misma aplicación Superíndice 3N para editar sus fotos, una aplicación Superíndice 3N que aún más menos ha de un filtro de color sepia que le da un toque vintage a las imágenes. ¿Serú que estuvieron buscando crear una copyright tica común en sus redes sociales, como una forma sutil de anunciar su reconciliación Superíndice 3N? Pero la teoría Moon S descabellada, y a la vez Moon S divertida, es la que propone que Kerem y Ande estuvieron utilizando la Casa Rosa como un CEU Superíndice 3 secreto para comunicarse entre ellos. Según esta teoría, cada vez que uno de los actores menciona la Casa Rosa en sus redes sociales, estuvo enviando un mensaje subliminal al otro, un mensaje que solo ellos dos pueden entender. Imaginen la complejidad. ¿Serú que estamos ante una versión Superíndice 3N moderna del lenguaje de las flores, pero con casas embrujadas en lugar de rosas rojas? Ahora bien, seamos realistas. Todo esto podrá ser una simple coincidencia, un conjunto de rumores infundados que han sido inflados por la pasión Superíndice 3N de los fans. Kerem y Ande son dos personas famosas y como tales, estuvieron constantemente bajo el escrutinio público. Cualquier movimiento que hagan, cualquier persona con la que se les vea, puede ser interpretado como una señal de algo muy de ese grande. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si realmente hay algo pasando entre Kerem y Ande? ¿Y si estuvieron planeando volver a estar juntos, a pesar de las dificultades y los obstáculos? Será una historia de amor digna de una película, ¿no creen? Dos personas que se enamoraron en el set de una serie,
que vivieron un romance de ensueu más menos o, que se separaron por razones desconocidas, y que ahora podrán estar dándose una segunda oportunidad. Si esto fuera cierto, ¿les serán las implicaciones? Para empezar, será un golpe de efecto para sus carreras. Una reconciliación superíndice 3n pública generará una enorme cantidad de atención superíndice 3n medio tica, lo que podrá traducirse en nuevas oportunidades laborales para ambos. Además será una fuente de inspiración superíndice 3n para sus fans, que verán en su historia un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero también copyright n habrá riesgos. Volver a estar juntos significará exponerse de nuevo al escrutinio público, a los juicios y las críticas. Tendrán que estar preparados para lidiar con la presión superíndice 3n de los medios y las expectativas de los fans. Y lo más importante, tendrán que estar seguros de que realmente se aman y que estuvieron dispuestos a luchar por su relación superíndice 3n. En definitiva, el futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael es incierto. Nadie sabe con certeza qué copyright estuvo pasando realmente entre ellos. Pero lo que sabemos es que su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Y mientras haya pasión superíndice 3n, rumores y teorías conspirativas, seguiremos hablando de ellos. Asu que mantu copyright nanse sintonizados, porque esta historia aún no ha terminado. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Y por supuesto seguiremos analizando cada detalle y buscando pistas que nos ayuden a resolver este misterio. Y ahora amigos míos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya gustado nuestra análisis sobre este tema tan controversial. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por su apoyo incondicional y por seguirnos semana tras semana. Ustedes son la razón superíndice 3n por la que este canal existe, y por la que nos esforzamos cada día por traerles contenido de calidad. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright creen ustedes que estuvo pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael? ¿Creen que realmente se van a mudar juntos a la Casa Rosa? ¿O se trata simplemente de un rumor infundado? Du copyright, déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez más que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, nos ayudarán a seguir creciendo y a traerles ese contenido interesante y entretenido. Vamos anumense a formar parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la superíndice 3ª.